Muy bien, seguimos en Infobae TV, estamos con Sergio Bufano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ustedes. Él es periodista, escritor, fue miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación, un grupo guerrillero. Luego fue exiliado, estuvo en México. Es un crítico muy inteligente, muy agudo de la lucha armada. Crítico en general del uso de la violencia para dirimir conflictos políticos. Dirige una revista para mí excelente en la materia que se llama Lucha Armada en la Argentina. Escribe muy asiduamente, escribiste un artículo en Clarín sobre el uso de los muertos por parte del peronismo. ¿A qué crees que se debe esa característica? Varias veces me lo pregunté, pero creo que probablemente tenga que ver con la matriz autoritaria que tiene el peronismo. De alguna manera han copiado un modelo que ya tenía el estalinismo, ¿no? Construir grandes estatuas, grandes gigantografías de Lenin, de Stalin, etc. Si uno va a Budapest, en las afueras de Budapest, después de la caída del muro de Berlín, se encuentran con todas las estatuas que fueron arrancadas y llevadas ahí. No, por suerte no las destruyeron, porque respetaron esa parte de su historia. Pero es interesante pararse frente a una estatua que mide 4 metros, 5 metros, de grandes soldados, de Stalin, de Lenin, la hoz y el martillo. Yo creo que esa parte de alguna manera fue tomada por el peronismo en un afán de... que tiene que ver con la idea de el dogma o lo dogmático que ha sido... ¿Y por qué te parece que siempre estemos hablando tanto del pasado, de los 70 especialmente? Son preguntas fáciles, digamos, para... Bueno, fue un momento crítico de la historia argentina, ¿no? Es decir, murió mucha gente, corrió mucha sangre. Yo creo que todavía no está resuelto esa parte del pasado. Y no está resuelto porque, bueno, todavía hay grupos que siguen glorificando excesivamente, si es que es posible eso, a la guerrilla, y hay otros grupos que dicen eran todos criminales, asesinos, etc. Entonces, encontrar una síntesis de eso no es sencillo, sobre todo porque hay tantos muertos que... todavía existe en la historia es necesario tomar más distancia, pero todavía existe muchísimo resquemor, mucha sensibilidad frente a la sangre que corrió, ¿no? Pero yo creo que es bueno discutir sobre el pasado, naturalmente no centrar toda la vida en eso porque si no, no tiene sentido. ¿Puedo leer un párrafo, 2 parrafitos de la nota de Sergio Bufano? Dice así: embalsamar, llevar y traer cadáveres, violentar tumbas, construir grandes panteones para los ídolos muertos parece ser un curioso destino nacional. Y dice, todas las naciones recuerdan a sus próceres, les rinden homenaje e ilustran a los escolares sobre sus labores patrióticas. Es legítimo que el sable de San Martín se exhiba en un museo. Ese objeto es un símbolo histórico de la lucha por la independencia nacional. Pero el traje usado por Néstor Kirchner y sus viejos mocasines, junto con una virome, es una exageración dogmática, dice Sergio Bufano. Claro, porque eso está como reliquia, digamos. Es interesante el Museo del Bicentenario, porque es tan dogmático en su concepción como museo, que vale la pena recorrerlo y darse cuenta. Hasta ahora últimamente ha cambiado un poco. Yo con frecuencia lo visito para ver cómo son los cambios. ¿Es el que está en la calle Riobamba? No, es que está detrás de la Casa de Gobierno. Ah, es el que está en la... Sí. ahí está el traje. Ahí está el traje de Néstor con los mocasines y la virome. Y una virome de esas comunes, sí. Sí, es una por ejemplo, Sarmiento, que el peronismo siempre lo ha mirado con muchísima desconfianza. El recordatorio de Sarmiento es un mueble muy hermoso, fabricado en Inglaterra, un mueble precioso del siglo XIX. Y la nota decía hace unos meses, ahora afortunadamente la cambiaron, decía, esto demuestra que algunos preferían comprar muebles en Inglaterra antes que en la Argentina. Una cosa absolutamente absurda si se trata de denigrar a Sarmiento, ¿no? Bueno,
Afortunadamente yo creo que hay una revisión. ¿Pero eso lo cambiaron? Lo cambiaron, sí. Afortunadamente hace poco fui de vuelta porque no podía creerlo y quería sacar una fotografía de eso. Y no, lo han modificado, sí. Yo creo que, bueno, esa cosa de grandes gigantografías y demás. Ahora vos también en la nota decís que es algo realmente muy propio del peronismo. Nadie imagina, pones en la nota que alguien pudiera decir Alicia Moró de Justo vive, Irigoyen vuelve. ¿Qué es lo que, digamos, tienen o no tienen los demás partidos argentinos que no son el peronismo? Bueno, no tienen la necesidad de reivindicar y crear héroes, grandes héroes. Digo, Irigoyen todo el mundo lo reconoce como un presidente con sus errores y sus aciertos. Hasta Alvear, uno puede discutir sobre Alvear o Justo. De todos modos, el tema del peronismo es que necesita constantemente crear panteones. Crear panteones. Y épicas. Que tiene que ver también con cierta cultura nacional, ¿no? Si uno va al cementerio de Père Lachaise en París, ahí donde hay muertos que han participado en la historia de toda Europa, bueno, y además del arte, de Chopin hasta Jim Morrison. Pero son tumbas al ras de la tierra, pequeñas tumbas. Y uno recorre eso. Acá uno va a la Recoleta y son grandes monumentos. Digo, hay cierta necesidad nacional de crear grandes monumentos sobre los muertos, acerca de los muertos. Es un disvalor para los demás partidos en el sentido de que tal vez no contactan con esa vocación necrológica de buena parte de los argentinos. Hay una identidad nacional, como vos decís, hay curiosa en ese sentido. Hay que recordar, por ejemplo, que durante el peronismo, la primera presidencia de Perón, La Pampa y el Chaco se llamaban presidente Juan Perón y Eva Perón. Esa necesidad permanente de crear y recordar los nombres en eso Néstor Kirchner y el kirchnerismo es muy peronista. Bueno, por supuesto, y el panteón gigantesco que se construyó para en Río Gallegos. Yo creo que en muchas cosas el kirchnerismo es muy peronista. Y el velatorio. El velatorio, sí. Un espectáculo. Digo, Alfonsín está en Recoleta, en un panteón que no es una modesto, digamos, claro, comparado con el que le hizo Lázaro Báez a Néstor Kirchner. Con el que hizo, creo que fue Duhalde en San Vicente para Perón, en ese episodio tan terrible que terminó en un tiroteo. Habría que hacer una competencia de panteones, a ver cuál es el más grande. Seguro que gana Néstor Kirchner. Ahora, además, lo hizo un constructor. Es interesante cómo el peronismo no solo se disputa, digamos, los muertos, sino que ahora también se disputan cómo tirarle a los otros los muertos que no me gustan, ¿no? Porque lo que decía el otro día Silvia, que a Mujica, por ejemplo, lo haya matado AAA o Montoneros, no dejan de ser peronistas, ¿no? Claro, lo mató el peronismo. Entonces, a Carlos Mujica la disputa es ahora, lo mataste vos, ¿no? Claro. Y eso también tiene que ver con este culto necrológico hacia al revés, diríamos, ¿no? Sí, y además no hacerse cargo de los muertos propios, ¿no? Digo, el Montonero tendría que hacerse cargo por lo pronto de la muerte de Rucci, porque fue Montoneros el que lo mató, eso se sabía una semana después de la muerte del crimen de Rucci. Pero nadie lo había investigado. Nadie lo había investigado, pero entre la militancia de izquierda o armada, además a la semana, ¿quiénes eran? Porque todo el mundo al principio pensaba que era la CIA. Ahora fíjate vos qué curioso, ¿no? Eran los Montoneros y no era la CIA. La confusión que había en ese momento, que podía ser la CIA o podía ser los Montoneros, era exactamente lo mismo. Bueno, entre la militancia de esa época estaba clarito que había sido Montoneros, ¿no? Ahora, el peronismo tiene esa vitalidad que es capaz de envolvernos a todos, en sus internas, en sus gustos, en la cultura que va desarrollando. Ese culto a los muertos yo creo que también tiene que ver con el fascismo italiano. No estoy diciendo nada del fascismo nuevo, sino ese culto, digamos, a la personalidad
fuerte de Mussolini, ¿verdad? Tiene que ver con lo que se llama doctrina nacional. Digo, la Iglesia tiene su doctrina, el radicalismo tiene su doctrina, su plataforma, los socialistas también tienen su doctrina. ¿Por qué? Pero nadie dice la doctrina radical es nacional. No, es la doctrina de un partido. En el caso del peronismo siempre fue la doctrina nacional, es decir, todos teníamos que aceptar esa doctrina. Y el que no, era antiargentino. Sí, es una patria. Antipatriota. Antipatriota. Antiargentino, Kicillof habló hace poco. Como dijo Kicillof a la periodista Natalia Nievieskiakiwat. Sí, sí. Bueno, la verdad apasionante, Sergio, muy interesante tu nota, muy interesante también. ¿Estás preparando un libro, me dice? Lucha Armada. ¿Estás preparando un libro? Un libro que se inicia el día que llega Perón a la Argentina, la famosa masacre de Seiza, hasta el día en que muere. Solamente ese periodo, que es el periodo donde surge la AAA y comienzan todos los asesinatos. Solamente, dice Sergio Bufano, solamente desde el día en que llegó Perón hasta el día de su muerte. Bueno, esperamos ansiosos, ese libro seguramente va a ser apasionante. Le agradecemos mucho a Sergio Bufano su participación aquí en Infobae TV, lo vamos a traer más seguido, porque es valiosa su perspectiva. Y bueno, hacemos un breve corte y ya estamos con el presidente de la Asociación Semilleros Argentinos, Alfredo Paseiro.